Bien, ¿qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Muy buen día. Hoy día chicos de la academia, entonces estamos prácticamente abarcando ya la parte concluyente, la parte más de repente para muchos, uno de los movimientos literarios más importantes que ha tenido la literatura en el Perú. Así es, lo más importante que ha tenido la literatura en el Perú. Eso se le llama el indigenismo, ¿correcto? El indigenismo peruano. Indigenismo peruano. Entonces, miren, al indigenismo peruano también se le reconoce como la generación del 30. La generación del 30, ¿ya? En tu examen de admisión se menciona siempre, ¿no? La generación del 30, generación del 30. Entonces, concluyo y determino la primera parte. Lo llaman la generación del 30 o también lo llaman indigenismo peruano. Generación del 30 porque surge en el año 1930, justamente cuando había culminado la etapa del vanguardismo en el Perú. Clase que lo habíamos hablado la semana anterior. ¿Se acuerdan ustedes? La semana anterior habíamos visto el vanguardismo peruano, ¿no? César Vallejo, José Carlos Mariátegui. Eso era de los años 20, la década del 20. Ahora tenemos el indigenismo en la década del 30. Pero el indigenismo no es que surge por vez primera el año 30. Va a iniciarse como movimiento literario, sí, pero ya años atrás habían escritores que habían manifestado su pesar por el desequilibrio con respecto a la vida del comunero. Ya habían escritores que hablaron de la injusticia que sufría el hombre del campo, la explotación que sufría el hombre del campo. ¿Quiénes eran esos escritores a quienes se les considera como precursores? Son pues Manuel González Prada y Clorinda Mato de Turner. Sí, efectivamente, son estos dos escritores que se encuentran ¿dónde? ¿Se acuerdan en qué movimiento literario están estos dos? Ellos dos están en el realismo peruano. Eso también lo hemos hablado. Manuel González Prada, un gran ideólogo, un gran ensayista, un gran hombre demasiado intelectual, que fue el primero que quizás se opone a todo un sistema, ¿no? Con un acto de rebeldía justificada, debido a que el Perú estaba atravesando una crisis económica tras la guerra contra Chile. Entonces Manuel González Prada fue el hombre que dijo, no, viejos a la tumba, jóvenes a la obra. Esa fue la frase de Manuel González Prada en su discurso del Politeama. Entonces él fue uno de los pioneros en hablar ya lo que años después iba a iniciarse. Otra precursora, en este caso fue Clorinda Mato de Turner, la dama cusqueña, ¿se acuerdan? Clorinda Mato de Turner, ¿no? Entonces, ella también en su obra Ave sin nido ya esboza lo que vendría a ser años después el indigenismo. Lo plasma, ¿no? También te habla la vida de... En su obra Ave sin nido te manifiesta la vida de la comunidad allá en el pueblito de Quillac, ¿no es cierto? Donde se ven los abusos, explotación y todo lo más. O sea, Clorinda Mato y Manuel González Prada son pertenecientes al realismo del Perú, pero en sus obras ya se ve, ¿qué cosa? Ya se ve el mecanismo, se ve todo el contenido del hombre del campo. Entonces son los pioneros, los precursores, por así llamarlos, ¿ya? Así es. Pero nuestros representantes, ahora sí ya de lleno al indigenismo peruano, el indigenismo peruano es un movimiento que busca la reivindicación del indígena, del comunero. Surge para eso, para revalorar, para darle la importancia al hombre del campo, para hablar todo lo importante que es la vida del campesino para nuestro país, que en ese entonces vivía olvidado, marginado, que incluso algunas personas o había grupos que pensaban que el hombre del campo era como una bestia de carga que no sentía dolor, que no se cansaba, es decir, vivía un extremo, tenía un extremo netamente infrahumano. Los gamonales, los grandes terratenientes, iban allá a sus tierras y los explotaban allá en sus propios terruños. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto el Estado no hacía nada. Igual que ahora. Ustedes saben ahora, pues, miren, ¿no? Departamentos donde las empresas mineras se llevan todo en bandeja y la gente de la misma comunidad son explotados. Entonces, el Estado, al no hacer nada, el grupo de escritores dicen, oye, hay que hablar de la importancia de nuestros hermanos de las diferentes regiones del Perú olvidadas
y así dar a entender a todos cómo es la vida del hombre en el campo, narrar sus inquietudes, su estilo de vida, sus necesidades, ¿no? Todo eso. Entonces, para eso surge el indigenismo, para que el limeño sepa realmente cómo se vive en el campo, para que el limeño sepa el estilo de vida de sus hermanos del interior del país, para que el limeño haga algo para ya de una vez por todas romper esa cadena de divisionismo que existe entre el citadino, el hombre de la ciudad, y el hombre de los Andes, el rural. Eso. Entonces, toda esa concepción surge gracias a estos intelectuales, literatos, que son los que dicen nosotros vamos a representar el indigenismo en el Perú. Entonces, ya hemos hablado de los precursores. Ahora habría que hablar quién es el que dice yo voy a iniciar el indigenismo, ya netamente así, llamado indigenismo. ¿Quién fue? Fue un chiclayano de nombre Enrique López Albújar, nacido en Chiclayo, y él es el que dice voy a hablar del hombre andino del centro, del hombre andino del centro. Así es. Y es así que él saca su libro Matalaché, donde el tema es el amor vence los prejuicios raciales. Sí, efectivamente. En Matalaché se ve por primera vez que una pareja, o mejor dicho, el amor va a surgir en dos seres totalmente opuestos en todo sentido de la palabra. La protagonista es María Luz, una chica blanca, rubia, ¿no? Una chica rubia cuyo padre es un hombre totalmente poderoso económicamente, un terrateniente, ¿no? Un terrateniente, Francisco de los Ríos. Entonces, esta jovencita que vivía en Lima se va a pasar unas vacaciones allá al hacendado, ¿no? Era una hacienda, un cañaveral llamado Latina, donde su papá era el dueño de todo eso. Obviamente su papá en esa hacienda explotaba pues a los morenos, a los comuneros de ahí de la zona. No es que les pagaba como debería. La señorita se va de vacaciones allá y ahí va a conocer a un mulato, a un negro, a un moreno llamado José Manuel. Y prácticamente María Luz, hija del poderoso hacendado terrateniente Francisco de los Ríos, ella, María Luz, se va a enamorar del mulato, del negro José Manuel. Así es. Entonces, en los años 30, ver que una pareja, que un blanco con una negra se querían, era totalmente inaudito. Era inaudito porque en la vida una blanca de plata, adinerada, de buena familia, se iba a meter con un negro pobre, ignorante, sin estudios, sin origen de buen linaje familiar, etcétera. Pero el amor lo hace. Y José Manuel también no era un negro cualquiera, era un mulato especial. ¿Por qué? Porque él hacía de padrillo en ese cañaveral. Quiere decir que Francisco de los Ríos, el dueño, el papá de María Luz, lo utilizaba para reproducir esclavos, ¿no? Por eso que a José Manuel le daban un trato distinto. Él tenía su propia habitación, lo alimentaban bien. Y María Luz, cuando se enamora de José Manuel, María Luz va a salir embarazada. Ahora imagínate tú cómo le decía ella a su padre que estaba esperando hijo de un negro. Su papá que era racista, totalmente discriminador, y el padre al enterarse no soporta todo ello, ¿no? Motivo por el cual da la orden de matar a José Manuel. José Manuel pues es apresado cuando está corriendo por una rampa hacia arriba escapa, donde abajo lamentablemente había un enorme caldero de agua hirviendo donde se elaboraban zapatos, jabones. Y José Manuel es arrojado, ¿no? Prácticamente muere de una forma horrible ante la mirada atónita de María Luz, que observa cómo su padre mandó matar al hombre que ella amaba. ¿Se dan cuenta? Con esa obra se inserta en la literatura eso. Ah, mira, caramba, una blanca sí se puede enamorar de un negro, una blanca adinerada sí se puede enamorar de un pobre. ¿Te das cuenta? De un hombre pobre, sin estudio, sin clase social. Entonces, en los años 30, como repito, era raro ver a una rubia con un negro. Era imposible. Hoy en día es normal. ¿Ya? Así es. Luego viene su obra Cuentos Andinos, donde relata forma tradicional diferentes, ¿no? Diferentes cuentos breves, cortos, propios de nuestros Andes. Bien, si él habla del hombre del centro, Ciro Alegría te hablará del hombre andino del norte. Te habla del hombre andino del norte. Entonces tú sabes que Ciro Alegría era del Departamento de la Libertad.
él era de Chiclayo, él era de La Libertad, entonces se dividen. Yo hablo del hombre andino del centro y tú háblate del hombre andino del norte. Tiene una trilogía bárbara de novelas, ¿no? Los perros hambrientos, La serpiente de oro y El mundo es ancho y ajeno. Sus novelas archiconocidas, laureadas, premiadas, sobre todo El mundo es ancho y ajeno, que fue muy premiada a nivel internacional, ganada concurso y todo lo demás. En Los perros hambrientos se narra la hambruna y sequía allá en la sierra, ¿no es cierto? En la sierra, donde no había nada de lluvia, donde los animales no tenían que comer, morían, donde se van a tener que los perros ovejeros, los perros que cuidaban, ¿no?, a las ovejas, se van a tener que comer a las propias ovejas de tanto hambre. Ahí te habla la historia de los perros de, por ejemplo, el perro Huanca, ¿no? Huanca, Hueso, Hueso, Pellejo. ¿Te das cuenta? Son los perros ovejeros, ¿no? Los perros ovejeros, que la necesidad hace que se tengan que tragar los animales que ellos mismos protegían. Y esto desencadena una secuencia, de hecho, ¿no? La historia de Simón Robles, el campesino. Ya aquí se ve cómo el hombre pobre del campo sufre cuando el Estado no va a asistirlos con ayuda. No tienen apoyo de nadie, sus animales mueren de hambre. Y es terrible cuando hay sequía en la sierra, porque no hay lluvia, no hay cosecha y los animales no tienen que comer, se mueren de hambre. No hay para que coman sus plantas y sobre todo los animales que viven del campo, ¿no? Las ovejas, las vacas. Esos animales solamente viven de lo que el campo y la naturaleza les provee. Y al no haber agua, lluvia, la naturaleza no produce alimentos. ¿Se dan cuenta? Una obra que retrata lo que realmente suele ocurrir en la sierra cuando no hay una prevención contra lo que es fenómenos de la naturaleza. La serpiente de oro, que es ahora ya no tanto abocado en la sierra, sino ahora se va hasta la selva, ¿no? Se va al río Marañón, donde relata la vida de los balseros, ¿no? Del típico amazónico que hace su rutina, su vida en las balsas, ¿ya? Llevando mercadería, producto, es decir, narra cómo vive el típico hombre de la selva. Así, ¿no? Cómo vive, de qué forma vive, su estilo, sus costumbres, su modo de operar, etcétera, etcétera. Mientras acá es en la sierra, esto ya es en la selva. El mundo es ancho y ajeno, que es su obra ganadora en varios concursos, sobre todo, ¿no?, en Chile, ¿ya? Es una obra que te narra la lucha por la tierra, o sea, la lucha por la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo es ancho y ajeno hay dos bandos: los comuneros del pueblo de Rumi, que era la gente propia de la zona que había desarrollado ese lugar con su propio esfuerzo, y unos gamonales que vienen de otro lugar, al mando de Álvaro Amenábar, que era un hombre miserable, malvado, que quería apropiarse de las tierras de todos esos comuneros. Los comuneros tienen como alcalde a Benito Castro, un hombre luchador, fiero, que decide enfrentarse a Álvaro, es decir, el pueblo comunero al mando de Benito Castro decide enfrentarse a los hacendados al mando de Álvaro. Pero hay una diferencia: Benito Castro y su pueblo eran pobres, Álvaro y sus gamonales eran gente adinerada. Contratan cada uno sus abogados, o sea, empieza acá una lucha legal, ¿no? Es decir, que las leyes intervengan para ver a quién le pertenece la tierra. ¿Cómo va a haber eso? Si esta gente nació ahí, esta gente, nadie era dueño de esas tierras, era de las propias personas que nacieron y florecieron allí. Pero cuando vieron que ese lugar, esas tierras eran productivas, eran fértiles, ahí aparecen estos terratenientes diciendo: vamos a comprar toda esta zona. ¿Cómo vas a comprar algo que es de la gente de ahí? Van a las autoridades, cada uno busca sus abogados, pero como Álvaro era dinero, tenía, y tú sabes que la justicia en el Perú es un asco, entonces contratan abogados, se compran al abogado del otro grupo, le pagan dinero al otro abogado para que se deje coimear y no, y todo lo demás. La cosa es que al final ya pues el veredicto de la sentencia sale a favor de, obviamente, de los terratenientes, de los gabonales, diciéndole que efectivamente la tierra les va a pertenecer a ellos, que ahora ellos son los propietarios, dueños de esas tierras, y el pueblo se levanta, pues, ¿no? Van a luchar ya ahora pues sí, enfrentándose, ¿no?, con lo que tenían.
lamentablemente los gamonales contaban con armas, con muchas cosas, y van a tener que desalojarlos. Los desalojan, pobrecitos, ¿no? En toda la comunidad de Rumi, tantos años de desarrollo, trabajo, ¿para qué? Para que en cuestión de días sean desalojados por la injusticia y por la corrupción que se veía en la parte legal de nuestro país. Se dan cuenta que la corrupción no es de ahora, ya tiene años, como dicen por ahí, la corrupción también va a cumplir su bicentenario, ¿no? Así es, ¿ya? Entonces, el mundo de Sancho de Ajeno narra eso, ¿no? La lucha por la posesión de la tierra entre los pueblos comuneros y los gamonales. Ya les dije, al final la victoria es para los terratenientes, para los gamonales, para ellos. Así. Y tal vez el más importante de los tres, de lejos, el más importante se titula o se llama José María Arguedas, que te narra del hombre del sur, ¿no es cierto? Te habla ahora del hombre del sur. Él nació en el departamento de Apurímac, él era de Andahuaylas, Apurímac. Entonces se dan cuenta que los tres nacieron en provincia, ¿no? Ciro Alegría nació en La Libertad, Albújar nació en Chiclayo y Arguedas nació en Apurímac. Este tuvo una infancia muy triste, lamentablemente su madre muere cuando él era muy niño, su madrastra lo maltrataba constantemente, y eso hace que José María Arguedas pues crezca con ese problema que nunca pudo superarlo, psicológicamente nunca lo pudo superar, el perder a su madre, el tener desamoríos, de repente por ahí algunas relaciones, el hombre era muy sensible, algunos amigos, que incluso escritores, ¿no? Argentinos que lo atacaban, lo agredían. Eso hace que José María Arguedas no pueda llevar ese peso tras sí. Y ustedes saben lo que pasa, ¿no? José María Arguedas era maestro universitario, dictaba clase en la Universidad Agraria de La Molina. Y cierto día del año 1969, septiembre, José María Arguedas estaba en el aula de clases. Le dice a sus alumnos, ya regreso un ratito, se va al baño, ya estaba harto de su vida, agarra un papel, lapicero, escribe, saca un revólver que tenía y se disparó en el baño de la universidad. Se disparó. Entonces no estaba ya no soportaba el estilo de vida que tenía y se mata en su momento más importante, cuando era considerado el mejor novelista del Perú de lejos. Y muchos dicen que si él hubiera estado vivo, o sea, si no se hubiese matado en ese momento, porque ahorita de repente ya no estaría vivo, hubiese llegado a ser incluso más importante que Mario Vargas Llosa. Más importantes. Así es, ¿no? Entonces, después de 2 días de agonía, muere. Solamente quiso dos cosas en su papel. Que lo entierren con danza de tijeras, porque él era del sur, y al ritmo de un guayno llamado balicha, que era lo que le encantaba a él, su balicha, ¿no? Entonces dijo solamente esas dos cosas en mi entierro, nada más. Y fue pues apoteósico, ¿no? Miles de estudiantes acompañaron los restos de José María Arguedas el día de su sepelio. Y él ha dejado libros importantes como Los ríos profundos, que te habla de la vida indígena del sur, ¿no? Esta obra, Los ríos profundos, no tiene un lugar exacto, ¿no? Porque te narra la historia de Ernesto y su papá, que era un abogado, ¿no? Y tenían que viajar por diferentes lugares. Pero se centra en dos sitios mayormente, ¿no? En Apurímac y en Abancay. Apurímac y Abancay. Ernesto es el chico que relata todo lo que él ve. Ernesto en la obra era un niño de tez blanca, que era, como se puede decir, un mestizo. Y este niño mestizo va a aprender a convivir con los niños propios de Abancay, de Apurímac, va a conocer juegos novedosos de los niños de la sierra, y este niño prácticamente se va a transculturizar, ¿no es cierto? Va a aprender costumbres propios de los comuneros de la zona. Y esa es una obra de alguna manera autobiográfica, ¿no? Porque en la vida real, pues el papá de José María Arguedas era un abogado que paraba viajando por muchas partes del país, dejando muchas veces días, semanas al pobre José María con su madrastra, que era quien lo maltrataba hasta más no poder. Y cuando regresaba, José María Arguedas le daba queja a su padre y su padre no le creía, no le tomaba importancia. Por esa razón, José María Arguedas a los 7 años escapa de su casa y se va a refugiar a un pueblito llamado Vicecas, en la parte más alta de Andahuaylas. Y ahí los comuneros lo reciben,
lo recogen como hijo suyo y le dan el cariño, y es por eso que José María Arguedas crece realmente en una comunidad. Él de los tres es el que vivió realmente en un mundo indígena. Por eso que él tiene toda la propiedad para hablar cómo es el estilo de vida de los pueblos en la más zona recóndita de nuestro país. Agua es su primer libro que lo da a conocer, es un conjunto de varios cuentos, ¿no? Seguramente ustedes han leído cuentos como El sueño del Pongo, El torito de piel brillante, son cuentos que da a conocer pues José María Arguedas. Jaguar Fiesta, que narra la costumbre taurina, ¿no es cierto? La costumbre taurina, allá pues en la sierra, etcétera. Y acá también quisiera mencionar que José María Arguedas sacó una novela llamada El Sexto, que narra las costumbres del hombre ya no en la sierra, sino también en Lima, que es una obra que se sale del contexto de toda, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el indigenismo, pero que era importante hacerlo. El Sexto narra la vida de los presos, ¿no? De los presos aquí en Lima, en una cárcel llamada El Sexto. Entonces, él narra la historia de un jovencito llamado Gabriel. Gabriel era el protagonista aquí en El Sexto, ¿no? Gabriel era un chico que ingresa a la cárcel, pero era un joven universitario, preparado y sobre todo tranquilo. Entonces, ¿qué hacía en El Sexto? En ese tiempo, por hacer protestas, los universitarios los encerraban. Los encerraban, ahora no, ahora el policía te acompaña que hagas tu protesta, ¿no? Pero en ese tiempo no, el policía te agarraba, te metía adentro de la reja. Y a veces coincidía lamentablemente con delincuentes, pues a uno. Y a este joven Gabriel le tocó pues entrar al segundo piso o al segundo pabellón de la cárcel donde estaban los presos más ranqueados. Y donde el preso que gobernaba ahí era el famoso Negro Puñalada, un enorme negro que venía de los barracones del Callao y que era la autoridad ahí. Y que cuando alguien entraba nuevo, este negro con su grupo los violaban, los recibía ultrajándolos, ¿no? A los presos nuevos. Y el pobre Gabriel iba a pasar por lo mismo. Pero Gabriel le dice, no me hagan daño, yo no soy delincuente, soy maestro, soy maestro. Entonces el negro puñalada le dice, o sea, usted, profesor, hagamos un trato, le dice. Usted nos enseña a leer, escribir y nosotros no le hacemos daño. Ya, y así pues Gabriel se convirtió en maestro de todos esos delincuentes y Gabriel anotaba todo lo que veía. Vio cómo habían dos homosexuales, Rosita, Clavel. Un homosexual era para todos y el otro era para el negro, ¿no? Así es, Rosita era para el negro, Clavel para todo el pabellón. Un día el negro borracho se metió con Clavel, el otro homosexual, y Rosita no soportó eso, los celos, y le dijo, pues prefiero verte muerto a que estés con otra. Mientras el negro estaba durmiendo, y a Rosita agarró un cuchillo y lo apuñala por la espalda. Lo mata al negro, por celos, debido a que se había metido con el otro homosexual. Y todas esas cosas que vio, lo escribe. En la vida real, ¿quién fue Gabriel? Era José María Arguedas, quien estuvo preso en el Sexto, y lo que hace Arguedas es escribir todo lo que vio dentro de la obra, ¿no? Cómo los presos violaban animales, ¿no? Era una aberración. Se masturbaban con frutas, dibujaban mujeres desnudas y procedían a violar las paredes con imágenes de mujeres desnudas. Todo eso lo veía José María Arguedas y cuando sale, lo primero que hace es escribir lo que vio dentro de la prisión. ¿Ya ven? Entonces, esos jóvenes vienen a ser el movimiento indigenista, obras de personajes muy importantes que han dejado la literatura, pero que nunca serán olvidados, ¿no es cierto? Por lo grandes que han sido. Bien, jovencitos, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Nos vemos, ¿ya? Cuídense.